Bueno, compañeros, continuamos con el análisis del informe policial homologado para hechos probablemente delictivos. Les recuerdo que estamos analizando el formato que es vigente a partir de junio de 2018 y que nos estamos basando en la guía para su llenado que emitió la Comisión Nacional de Seguridad. Como siempre, les voy a dejar las ligas para que consulten los documentos en caso de que así lo requieran. Estamos en la sección 3 ya, que se refiere a la narrativa de los hechos. Bueno, esta imagen está cortada evidentemente para que quepa en la diapositiva. Se compone de una parte en la que tendremos que rellenar nosotros con nuestra propia escritura y algunas casillas. Entonces vamos a ver. El objetivo de la narrativa de los hechos es registrar la manera en que actuó el primer respondiente al momento de conocer estos hechos, en materia de su intervención. El artículo 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos dice que esta narrativa debe hacerse de manera continua, cronológica y resaltando lo importante. La guía y el Protocolo Nacional de Primer Respondiente nos señalan que debemos de proporcionar información clara, completa y precisa, además de tener una redacción ordenada y sistemática. Entonces, yo les doy los siguientes consejos. En primera, como ya el informe policial homologado solo admite una firma, es decir, que solo admite la firma de quien lo realizó, la narrativa debe de hacerse en primera persona, o sea, en el yo. ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que yo vi? ¿Qué fue lo que yo escuché? Si intervienen varias personas, por ejemplo, en una detención, ya sea como detenidos o como personal de seguridad pública, hay que identificar claramente a quién está realizando la actividad que se describe. Por ejemplo, si yo voy manejando la unidad, hay que señalarlo, yo voy manejando la unidad. Si mi compañero fue quien detuvo a la persona, hay que asentarlo así, para evitar confusiones después. Por regla general debemos limitarnos a lo que pudimos percibir con nuestros sentidos. No hay que afirmar lo que no nos consta, porque, como les mencioné en videos anteriores, esto se constituye en un registro de investigación y debemos de tratar que sea lo más fiable posible. Si recibimos información de terceros, hay que asentarlo de esta forma. Por ejemplo, si nuestro compañero o algún otro personal de seguridad nos hizo referencia a alguna circunstancia, por ejemplo, la ubicación del detenido, alguna circunstancia de ese tipo, hay que señalarlo. ¿Quién fue quien me dio la información que yo estoy plasmando aquí? ¿De acuerdo? Porque posteriormente, si no lo hacemos de esa forma, puede afectarnos. Ya veremos más adelante cómo. Otros consejos que les doy, bueno, la narración siempre debe iniciar con el conocimiento del hecho. ¿De qué forma tuve yo conocimiento del hecho? Y terminar con la puesta a disposición. ¿Por qué? Si bien hay un apartado específico para el conocimiento del hecho, ya como registro de investigación se complica bastante estarse trasladando de un apartado a otro. Entonces nuestra narrativa de los hechos lo mejor es que sea lo más completa posible. Empezar desde el momento en el que yo me doy cuenta del hecho e actúo en consecuencia. Y debe terminar con la puesta a disposición, porque si no hace, muchas veces la narrativa se concluye al momento de la detención. El detalle ahí es sobre todo ya al momento de llegar a audiencia, ya al momento de ser sujeto de un control judicial, cuando no se especifica qué fue lo que se hizo durante el plazo que pasó de la detención a la puesta a disposición, es un argumento que puede tomar la defensa en relación a que pudo haber una demora, que pudo haber algún maltrato, lo que sea. Entonces, desde el momento en el que yo tomo la noticia criminal hasta el momento en que llego a la agencia del Ministerio Público, eso debe abarcar mi narrativa de los hechos. Como ya vimos, la redacción se debe hacer en forma cronológica y lo mejor es, nos dice la guía, que contestemos las preguntas: ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cómo ocurrió? ¿Y quién intervino? Si contestamos incorrectamente o de manera completa estas preguntas, tendremos una narración lo más completa posible. Hay que especificar fechas, horas y lugares. Las fechas completas, ya lo saben. Horas también en formato de 24 horas. Lugares, en los lugares la guía nos señala que debemos hacer referencia a las direcciones completas, así como a las referencias para localizar el lugar. Y también
En el caso de personas hay que establecer muy bien de qué persona estamos hablando, porque como les digo, cuando intervienen muchos, ya sea como detenidos o como policías, lo ponemos muchas veces como mi compañero. Bueno, mi compañero cuál, o el detenido, pero el detenido cuál. Entonces hay que identificarlos, si no por su nombre completo, por lo menos de tal manera que sepamos cuál de ellos es el que nos estamos refiriendo. No solo esto de las fechas, las horas y las personas no debe de ser solo al inicio, sino cada vez que estemos refiriendo estas circunstancias, cada vez que nos refiramos a alguna persona, cada vez que nos refiramos a algún lugar, hay que hacerlo de manera que se pueda identificar plenamente sin necesidad de estar leyendo y releyendo para saber a qué nos estamos refiriendo. En general, es muy importante que todas nuestras acciones que ponemos en la narrativa de los hechos estén justificadas. En la medida de lo posible debemos de buscar responder a la pregunta ¿por qué estoy haciendo esto que estoy haciendo? ¿Esto por qué? Como les digo, el informe policial homologado es un registro de investigación que se va a confrontar en juicio con otra información que tenga la defensa o que se recabe durante la carpeta de investigación. Ustedes, como policías, se presentarán a un juicio, en su caso, y deberán de sostener su credibilidad. ¿Y cómo afirman su credibilidad? La afirman en el momento en el que ustedes ponen en evidencia que son personas preparadas, que saben lo que están haciendo y que lo hacen por algo, que no son acciones aleatorias o simplemente porque sí. Si no hay una justificación, se les resta credibilidad porque se refleja una falta de profesionalismo, una falta de conocimiento. Entonces, siempre debe de haber una justificación para lo que yo estoy haciendo y hay que ponerla en evidencia, no simplemente dejarla así a la imaginación. Hay que dejarla muy en claro por qué estoy haciendo lo que yo estoy haciendo. Hay que enfatizar las circunstancias del primer contacto con los detenidos, las víctimas, testigos o indicios, porque eso se va a emplear ya para el control de detención en las audiencias. Si hubo actitudes evasivas, sospechosas, agresivas o de otro tipo, hay que especificar en qué consiste en cada una, no dejarlo así como el concepto general de una actitud, mostró una actitud evasiva. Bueno, pero ¿en qué consistió esa actitud? ¿En qué consistió esta actitud agresiva o esta actitud sospechosa? Hay que tenerlas muy en claro para que pueda sostenerse un control de detención posterior. Recuerden que lo que no viene en este informe no se puede alegar ya después en audiencia, entonces tenemos que ser muy específicos en la narrativa de los hechos. Hay que detallar los datos objetivos que motivaron la detención. Si yo detengo a alguien, tengo en mi narrativa de los hechos que señalar cuáles fueron esos datos objetivos que me obligaron a detenerlo. ¿A qué me refiero con datos objetivos? Serán aquellos que permitan a cualquier persona llegar a la misma conclusión bajo un criterio de razonabilidad. En este caso, tendremos que ponernos o hacernos esta pregunta. Si yo no fuera policía, si yo no hubiera estado en ese lugar, en ese momento, y con estos datos que yo estoy aportando en mi informe, ¿los demás pueden llegar a la misma conclusión que yo? La respuesta debe de ser sí. Debemos de poner todos los datos de manera que cualquier persona que lea nuestro informe policial homologado llegue a la misma conclusión de que debió detenerse esa persona. Esos datos objetivos sobre qué deben de ser. En primera, sobre la forma en la que nos dimos cuenta de que el hecho existe. Ya sea por el reporte, ya sea por lo que nosotros presenciamos o por cualquier otro dato. También debemos de resaltar los datos que nos hacen ver que ese hecho probablemente constituye delito. ¿De qué forma nos dimos cuenta nosotros que esto que estaba ocurriendo podía constituir un delito? Y por último, debemos de asentar los datos que nos llevaron a considerar que la persona que vamos a detener probablemente participó en su comisión. ¿De acuerdo? ¿Qué fue lo que a mí me hizo creer que esta persona tuvo participación en este evento que yo estoy atendiendo? Como les repito, deben de ser datos objetivos. Hay que evitar conjeturas, suposiciones, juicios de valor, conclusiones anticipadas. Todo eso debemos de descartarlo. Debe ser un razonamiento muy lógico en el que este dato me lleva a esta conclusión sin necesidad de agregarle nada más. Porque si nosotros empezamos a conjeturar, bueno, es que
yo supongo que fue por esto, o sea, las personas que no intervienen en el hecho no tienen oportunidad de hacer esas conjeturas, ni van a pensar igual que nosotros. Entonces debemos de detallar nuestra narrativa de forma que sea lo más objetiva posible, porque como les digo, esto nos va a agregar credibilidad y nos va a dar una imagen de profesionalismo, que es algo que queremos que siempre esté patente en nuestro informe policial homologado, de que fue hecho por un profesional, alguien que sabe qué es lo que está haciendo y que conoce cómo se deben de hacer las cosas. Hay que evitar términos vagos y precisos o que puedan dar lugar a varias interpretaciones. Hay que tratar de ser lo más claro posible. Si tiene varios significados, siempre se va a emplear en el que más nos perjudique. Entonces debemos de hacerlo lo más claro posible para que se dé el menor lugar a la interpretación. Hay que evitar abreviaturas, como ya lo dijimos en videos pasados. Si nuestro espacio no es suficiente, hay que continuar usando los anexos y marcar la casilla correspondiente a cada anexo. Bueno, no puse en este caso el ejemplo que viene en la guía porque es muy extenso. Únicamente les hago referencia a que la guía señala que debe de tener una extensión mínima de entre 300 y 310 palabras nuestra narrativa. Yo considero que no es un requisito indispensable. Se puede hacer en menos palabras, se puede hacer en muchas más. Lo importante es lo anterior, que contestemos bien a las preguntas y que nuestro informe policial homologado refleje nuestra aptitud para el servicio, refleje que nuestro trabajo está bien hecho. En la medida en la que hay dudas, en la medida en que hay que interpretar eso, son puntos malos para nosotros, porque siempre se va a buscar interpretarlo de la manera más perjudicial hacia nosotros. Obviamente pues es trabajo de los defensores hacerlo y de los jueces juzgar de la manera más benéfica al imputado. Entonces hay que tratar de hacer una narrativa sólida y que cumpla con todos los requisitos que ya señalamos. Hay que recordar que nuestro IPH es un antecedente de investigación y que debe de reflejar nuestra capacitación y preparación, porque con eso vamos a construir nuestra credibilidad. Además de que puede usarse en juicio para ayudarnos a recordar o evidenciar contradicciones, y si está mal hecho, va a jugar en contra nuestra, porque van a ser contradicciones que se van a evidenciar, o bien no va a ser de ayuda suficiente para nosotros, porque recuerden que muchas veces el juicio se declara ya meses después y pues no tenemos la manera de tener en la mente todos los sucesos. Entonces tenemos que usarlo y en la medida en que esté completo nos va a ser una herramienta útil para declarar en juicio. Bueno, eso es todo. Vamos a continuar en el próximo video con las acciones realizadas durante la intervención, que es ya la sección 4. Si tienen alguna duda, háganmela saber en los comentarios. Gracias.